Por tanto, al Rey supremo e inmortal, al Rey de los siglos, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así comenzamos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, nuestro estudio del día de hoy en este subprograma Mundo Cristiano. Mundo Cristiano es patrocinado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central acá en la ciudad de La Romana. Yo soy el pastor Alvin Carrasco y para mí es un placer poder estar con ustedes. Tenemos un punto pendiente de aclarar que habíamos estado trayendo los últimos meses sobre una iglesia saludable. Nos queda un punto por aclarar, pero el día de hoy no quiero entrar ahí, sino que vamos a tener otro tema, sobre todo importante a la luz de la Biblia, sobre todo por todo lo que está pasando actualmente en la República Dominicana con todo este tema del feminismo, la ideología de género, las tres causales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo también como pastor tengo el llamado de dar mi opinión con relación a esto, pero quiero darlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice realmente la palabra de Dios sobre todo esto? Antes tenemos algunos anuncios. Le queremos anunciar a nuestros amados hermanos que estamos abiertos ya en el templo todos los martes, enseñanza. Los jueves tenemos servicio a eso de las 6:30 de la tarde, martes y jueves, 6:30 de la tarde. Y los domingos, eventualmente a las 8 de la mañana, de 8 a 10, tenemos nuestra escuela dominical. Estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. Ya vamos vamos a entrar al capítulo 11. Ya vamos saliendo del capítulo 11. Vamos a entrar al capítulo 12, a hablar de los dones. Y a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio de acción de gracias, donde damos gracias a Dios por todo lo acontecido durante la semana y viene la palabra de Dios para nosotros. Aparte de eso, estamos reuniéndonos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche vía Zoom para orar por lo que está pasando en este país y en el mundo. Y también los sábados los jóvenes se están reuniendo para evangelismo. A veces hacen servicio en la casa y otras veces lo hacen en la calle. También tenemos retiro los miércoles en el templo abierto, y los sábados. Así que tenemos muchas actividades. Bien, vamos a entrar a el tema del día de hoy. He estado leyendo, esto fue un regalo que me hizo una muy buena amiga de este libro de César Vidal. Ya yo había leído la primera edición, pero ella me mandó esta edición revisada, que es la segunda edición. El libro se llama El pecado de Sodoma. Y habla de la ideología de género y de la crisis que trae como tal. Lo explica de manera magistral. César Vidal realmente es un maestro. Yo tuve la oportunidad de estar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en Santo Domingo en una exposición que hizo César Vidal sobre la ideología de género, de hecho. Y allí adquirí dos libros, sobre todo El pecado de Sodoma, que quiero que ustedes, si lo encuentran, cómprenlo. Vayan a la librería y cómprenlo, porque habla de una manera muy clara sobre lo que pasó allí. En el Nuevo Testamento se habla de esto, de lo que, se menciona la palabra Sodoma en varias ocasiones, y es importante que nosotros podamos hacer un análisis de lo que la palabra de Dios enseña sobre el pecado de Sodoma, porque en la realidad casi todos creemos que el pecado de Sodoma fue la homosexualidad, y la homosexualidad sí fue una consecuencia del pecado real, pero yo me gustaría que nosotros hagamos un estudio más centrado
Y este día lo vamos a tomar para eso, para hacer un estudio más centrado sobre lo que enseña la palabra de Dios del pecado de Sodoma, el pecado cometido allí. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11 le habla el Señor a Capernaum, diciéndole que si Sodoma hubiese habido milagros como lo hubo en Capernaum, probablemente estaría en pie, había permanecido en pie hasta el momento. Entonces, en el verso 24 le dice, estoy en Mateo 11, 24, le dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, hablándole Jesús a Capernaum. Entonces, también es importante entender qué fue lo que pasó allí, porque cuando nosotros nos vamos a Génesis, el capítulo, sobre todo el capítulo 10, el capítulo 14, bueno, desde el capítulo 13 empieza el tema con Sodoma, empieza a mencionarse. La primera mención que se hace de Sodoma se hace en el capítulo 10, versículo 19, pero ya la destrucción de Sodoma y Gomorra y otras 5 ciudades, como fue la ciudad de Asma, la ciudad de Seboín, la ciudad de Zoar. Esas ciudades fueron destruidas, dice la palabra de Dios, pero menciona que allí había una gran llanura. De hecho, eso fue lo que le llamó la atención a Lot. Cuando él y Abraham estaban dividiendo, a Lot le llamó la atención toda la riqueza de aquella tierra, la riqueza de esa llanura, cómo era buena para el reguío, y entonces Lot decidió por esa tierra. Pero lo que Lot nunca se dio cuenta era del pecado que había allí. Y esa es la razón por la que Dios después, hablando con Abraham en Génesis 14, le dice que, Génesis 18, perdón, le dice que el clamor ha llegado hasta él sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra y esas ciudades, y ahí es donde Dios entonces Abraham empieza a pedir por el castigo que Dios había planificado por Sodoma y Gomorra y esas ciudades. En Génesis 19 dice que Dios, el versículo 24 dice que Dios hizo llover sobre aquellas ciudades azufre y fuego. Y más adelante nos enseña que la mujer de Lot, versículo 22, 23, la mujer de Lot miró hacia Sodoma y Gomorra, versículo 28, perdón, Génesis 24, 28, que la mujer de Lot miró hacia Sodoma y Gomorra y quedó convertida en una estatua de sal. La pregunta aquí, y es lo que nos explica César Vidal en el libro El pecado de Sodoma, la pregunta aquí, pero ¿cuál era el pecado realmente? ¿Era la homosexualidad? Porque lo que notamos es que cuando los ángeles van a Sodoma y a estas ciudades a advertir a Lot y a su familia, especialmente a Lot y a su familia, a Lot, a sus hijas, a su esposa e incluso a los nueros de Lot. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Lot tipifica el cristiano que es carnal, aquel cristiano que está pegado al mundo pero que ora. Yo quiero que entendamos eso porque eso es muy importante. Lot tipifica, Abraham tipifica el verdadero cristiano y Lot tipifica el cristiano carnal, aquel cristiano que está un ratito en el mundo y un ratito con Dios. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque Lot era quien oraba a Dios pidiendo justicia por el desastre de pecado que había en Sodoma. Recuerde que Dios le dice a Abraham, han llegado hasta mí los ruegos, y no ha sido Abraham el que ha orado por la ciudad, ha sido Lot. Ahora bien, ¿cuál era la imagen de Lot ante los hombres de la ciudad? Porque cuando los ángeles llegan y allí todo ese tumulto, los ángeles le dicen a Lot, dile a tus hijas y dile a los que han de casarse con tus hijas. Y yo estoy seguro que Lot, es una interpretación mía de manera personal, estoy seguro que Lot fue y le dijo a ellos, pero ellos no le tomaron en serio. Y por eso Lot sale, él, su esposa y sus hijas salen de aquella ciudad y al final la esposa queda convertida en una estatua de sal. Ahora, miremos
¿cuál era el pecado de la ciudad? No era recuerde, la homosexualidad es simplemente la consecuencia, una de las consecuencias del verdadero pecado. La homosexualidad es lo que se ve al final, igual que lo que estamos viviendo en la República Dominicana y en el mundo también se está viviendo esto de la ideología de género, de la homosexualidad, del feminismo, de las mujeres reclamando, sublevándose por encima del orden establecido de Dios, porque no es de los hombres. Hoy, de hecho, vi un video usted sabe que hay un grupo de mujeres, que hay 3 carpas frente al Congreso Nacional aquí en la República Dominicana. Lo digo porque hay personas que nos están observando en otros países. Hay 3 carpas y allí una joven se paró y la culpa de lo que está pasando y del reclamo que ellos están haciendo, ella se la ponía en las manos de Dios. Es decir, Dios era el culpable, porque incluso ella dice que Dios violó a una niña por su espíritu para quedar embarazada. Es decir, lo que ella ve no fue una obra milagrosa de que el Espíritu Santo posara sobre María y ella quedara embarazada del Hijo de Dios, sino que para ella fue una violación. Es lo que ella estaba explicando y yo decía, no puede ser, esto que estoy escuchando, no sé, no puede ser, porque esto es lo que se está vendiendo. Ahí es donde voy, que todo esto es simplemente lo que se manifiesta debajo del pecado que realmente revela Ezequiel, porque Ezequiel en el capítulo 16 revela cuál era el pecado de Sodoma y revela cuál es el pecado que hoy en día está inundando no solo a la República Dominicana, sino al mundo. Vamos a ver. Ezequiel capítulo 16, versículo 48. Fíjense lo que dice. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas han hecho como hiciste tú y tus hijas. Mire cómo empieza aquí, y está hablando el Señor a una novia infiel que es interpretada en Israel y en Jerusalén. Israel y Jerusalén habían actuado, sobre todo Israel, la ciudad principal Jerusalén, y todos los israelitas habían actuado de manera irresponsable hacia Dios, habían vivido con abominaciones, habían dejado al Dios eterno y se habían, bueno, de hecho lo que hace al principio del capítulo 16 es algo maravilloso, porque Dios está haciendo una metáfora de cómo estaba Jerusalén y cómo Él la tomó en su sangre. Él vio tu origen, vio tu nacimiento y el Señor, cuando te arrojaron, te menospreciaron, entonces yo te tomé en tu sangre y te dije, vive, sí, vive, y te vi crecer y te vi desarrollarte. Es lo que está diciendo. Sin embargo, esta Israel se volvió contra el Dios eterno. Es lo que está expresando aquí. Entonces, hace una comparación aquí en el versículo 48, en el versículo 48, hace una comparación de, óyeme, no hay diferencia entre ti y Sodoma. Verso 49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Atención, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Atención, República Dominicana. Primero, soberbia. Segundo, saciedad de pan. Estaban hartos de pan, estaban saciadas de pan, y cuando el ser humano está saciado de pan se relaja, ya no hay más, entonces el ocio llega a las vidas. Tercero, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Mire aquí 3 pecados grandes, pero hay otro. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y esto aquí, bueno, César Vidal lo expresa de una mejor manera. César Vidal dice que esto se llama ausencia de compasión. Ok, entonces trabajemos en base a estos pecados. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando yo lo vi, la quité. Es lo que el Señor dice. Lo que hizo con Sodoma fue quitar la soberbia que había en ellos, quitar la saciedad de pan, quitar la abundancia de ociosidad y quitar la falta de compasión. ¿Qué es lo que nos muestra esto, amados hermanos?
injusticia. Todo lo que está hablando aquí es injusticia. Una de las palabras que más se menciona en toda la Escritura es la injusticia, porque Dios es nuestro Dios justo y aborrece la injusticia. Cuando la justicia que es llamada para un pueblo, para una nación, no hace su trabajo y nadie quiere cumplir las leyes, entonces aparecen cosas como esta. Y hay que entretener al pueblo en algo. Lo que nosotros tenemos ahora mismo es una especie de entretención o de entretenimiento. Miren una cosa, porque esto lo han hecho, bueno, el libro El arte de la guerra de Sun Tzu expresa sobre esto, que al enemigo hay que llamarle la atención para que él pierda el objeto de la batalla. Es lo que dice El arte de la guerra de Sun Tzu. Y los políticos son muy expertos en hacer eso. De hecho, el discurso político ha inundado el análisis científico para todos estos temas de la ideología de género, para todos estos temas de las causales del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy quieren darnos un discurso mediático en cuanto a que no hay problema con esto, que el que no acepta esto es un retrasado, un desfasado, que son unos religiosos. Pero todo esto, lo que vemos aquí, no es más que discurso lleno de soberbia. Atención, amados hermanos, porque es un discurso lleno de soberbia. Lo que pasó en Sodoma era la soberbia. Ustedes recuerdan cuando los hombres van a la casa de Lot y Lot le está ofreciendo sus hijas. Miren mis hijas ahí que son vírgenes. Y ellos rechazan las hijas de Lot. Y ese rechazo de las hijas de Lot daba a demostrar una soberbia en ellos y una abundancia de ociosidad. Porque la pregunta es, ¿qué hacían esos hombres que estaban sin hacer nada? Porque cuando el hombre está sin hacer nada, sobre todo los que están en las esquinas parados, resuelven el mundo. El hombre resuelve el mundo cuando no tiene un objetivo, una meta clara. Entonces, nuestro trabajo como ministros del Evangelio es recordarle a los hombres, recordarle a las mujeres un objetivo, una meta, y que luchen y trabajen por esa meta para que crear, de hecho, una disciplina del trabajo y de la responsabilidad. Vemos aquí que aquí había eran soberbios, estaban saciados de pan, dice la palabra, había una abundancia de ociosidad y sobre todo una falta de compasión. El versículo 51, estoy en Ezequiel 16, el versículo 51 dice, y Samaria no cometió ni la mitad de sus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que hiciste. De ahí en adelante el Señor lo que empieza a hacer es una comparación entre la Israel del momento con la Sodoma del tiempo antiguo. Pero hagamos la comparación nosotros el día de hoy. ¿Qué está pasando en la sociedad de hoy, amados hermanos? No, primero, Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que nosotros vemos ya pasó en un momento de la historia. Todo este reclamo, toda esta altivez, todo este orgullo, pero en principio no fue así como Dios hizo las cosas. La palabra de Dios enseña bien claro que Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, lo hizo a su imagen y semejanza. Creó Dios al hombre a su imagen, Génesis 1:27. Dice que Él los creó a su imagen, conforme a su semejanza. Varón y hembra los creó. Es decir, no había ninguna diferencia delante de Dios entre el hombre y la mujer. Adán no miraba a Eva como inferior a él, ni Eva miraba a Adán como superior a él. Simplemente fueron repartidos roles a ambos y ambos cumplían los roles que les fue repartido. Por eso Jesús dice, al principio no fue así. Adán no miraba a Eva como inferior a él, Eva no miraba a Adán como superior a él, sino que ambos formaban un equipo y por lo tanto Dios bendijo a ese equipo. Ahora bien, la misma imagen de Dios estaba en el hombre y ahí vuelvo a un libro escrito por el doctor José Dunker que se llama Iguales y Diferentes.
Somos iguales en cuanto a las bendiciones que recibimos de Dios, a los dones que Dios nos da, pero somos diferentes en el aspecto físico, en el aspecto biológico. Somos iguales en cuanto a nuestra moralidad, pero diferentes en cuanto a nuestro aspecto biológico. Ahora bien, debemos entender también que no hay diferencia delante de Dios entre el hombre y la mujer, aunque el feminismo y el machismo, que no son cristianos ni son bíblicos, amados hermanos. Llegó un punto donde Israel, el pueblo de Israel, sí había un patriarcado, eso sí lo entendemos, porque era parte normal de la historia. Sin embargo, Israel lo aprendió de otras naciones, Israel lo aprendió de los egipcios, Israel lo aprendió de los medopersas, Israel lo aprendió de los griegos, Israel lo aprendió de los babilonios, Israel lo aprendió de los griegos, sobre todo de los griegos, y también, por último, cuando Cristo llega, lo había aprendido de los romanos. Por esa razón, en el tiempo de Jesús, no se contaban las mujeres, porque Israel había aprendido cosas que no había sido enseñado por la palabra de Dios. Cuando nos vamos a la palabra de Dios, claro, le asigna a cada uno su rol, a cada uno su responsabilidad, y cada uno tenía que cumplir su responsabilidad. Y ese discurso del Antiguo Testamento es el mismo discurso del Nuevo Testamento. En Efesios 2:10, la palabra de Dios dice que somos hechura suya. Entonces, aquí la palabra que se usa para poema, tomada del griego koiné, es la palabra que se usa para hechura, es la palabra poema, tomado del griego koiné. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos el poema de Dios, es la corona de la creación, con lo que Dios culmina la creación. Por lo tanto, desde que nosotros vamos a Génesis y volvemos a Efesios y volvemos a Génesis, nos encontramos con muchas cosas que Dios le está corrigiendo al pueblo que no eran parte de lo que Dios quería enseñarle a la humanidad. Entonces, Dios forma tanto al hombre como a la mujer a su imagen. Al hombre lo forma del polvo, a la mujer la forma de la costilla del hombre. Y después de haber creado todas las cosas, lo único que Dios vio que no era bueno era que el hombre estuviera solo, y es por esa la razón que le crea a una mujer. Ahora, dentro de todo esto y dentro de todas estas discusiones ideológicas, podríamos decir, la mujer empieza a reclamar un derecho histórico que viene ya con varias décadas haciendo estos reclamos, y no se da cuenta que aquí no se trata de formar dos bandos, porque no somos dos bandos apartados. Es lo que el enemigo quiere, es lo que el maligno quiere. Se trata de que nosotros trabajemos en el rol que Dios nos ha asignado desde el principio. Al hombre le fue asignado un rol desde el principio como cabeza del hogar, a la mujer le fue asignada un rol desde el principio como la que cría, la que organiza, la que administra el hogar, porque déjeme decirle, nosotros los hombres seríamos o somos un desastre en cuanto a temas de organización, en cuanto a temas de estética. Gracias a Dios por las esposas que nos ha dado. Entonces, el reclamo que Dios está haciendo aquí y lo que nos está recordando el día de hoy es que el pecado de Sodoma no fue la homosexualidad. La homosexualidad, lo mismo que estamos viviendo el día de hoy, la ideología de género, la crisis que estamos viviendo, el tema del aborto, hermano, es simplemente una consecuencia de haber dejado a Dios y una consecuencia, sobre todo, de la injusticia. Una consecuencia de la soberbia, porque cuando empezamos a practicar la injusticia, a no ver al pobre, a no extenderle la mano, a robarse el dinero del pueblo, a hablar mentira y al que necesita la palabra de Dios, al que necesita la justicia, no cumplirle esa justicia, atención los jueces y los que están en posición. Entonces llega la soberbia, llega la saciedad de pan, estoy lleno, a mí no me importa el otro, llega la abundancia de ociosidad. Oí hablar de los diputados, están ociosos los diputados de este país y me da mucha vergüenza y pena decirlo, están ociosos, van a trabajar una vez al mes, pero tampoco no hay quien sea justo, quien le llame la atención en cuanto a eso. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, lo único que podemos decir es gracias al Señor. La semana próxima yo continuaré con este punto. El Señor les bendiga en una forma muy especial.